Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje, dia 1º de junho de 2020, uma edição especial sobre os medicamentos cubanos que ajudam no combate ao coronavírus. Nós vamos entrevistar dirigentes e especialistas do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba, o CIGB. Estão conosco hoje, e eu vou pedir que cada um de vocês se levante a mão. Estão com nós María del Carmen Domingos Horta, que está allá, que é chefe do projeto de imunidade do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia e líder do projeto Jusvinza. Está também conosco Eulogio Pimentel Vázquez, diretor do centro, que se apresenta. Eulogio se apresenta. El doctor Gerardo Guilin, director de investigações biomédicas, e também Iraudo Bello, líder do Eberferon. Tá bem. Bueno, nós vamos fazer essa entrevista em espanhol. Vamos fazer um espanhol pausado para que todos possam acompanhar. E depois da exibição ao vivo, quando o programa tiver sido concluído, nós vamos legendá-lo para facilitar a compreensão dos brasileiros que tiverem mais dificuldade em entender o espanhol. Ainda mais um espanhol com máscara, que é mais difícil. Basicamente, o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba tem trabalhado tanto em medicamentos quanto em vacinas para enfrentar a Covid-19. E nossas perguntas vão ser exatamente sobre o desenvolvimento dessas pesquisas científicas. Mi primeira pergunta: ¿cuáles son los tratamientos desarrollados en Cuba contra los efectos de la COVID-19? ¿Ustedes podrían hacer un resumen de las investigaciones del centro? Y pido a que uno de ustedes lo conteste. Buenos días. Realmente, primero, aunque parezca una formalidad, yo creo que es necesario agradecerle por darnos esta oportunidad de conversar con usted y a través de usted a todos aquellos brasileños que lo siguen. He tenido también la oportunidad de escuchar este programa, sobre todo referido al papel y a cómo Cuba ha gestionado la pandemia desde la dimensión epidemiológica, desde la dimensión terapéutica, en sentido general, desde el sistema que tiene Cuba de salud pública. Bueno, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología forma parte de un conglomerado de empresas que se dedica a la industria biotecnológica y farmacéutica, y que este grupo de empresas se subordina a una organización que se llama BioCubaFarma. Bueno, mucho antes de que incluso se detectara el primer paciente positivo en Cuba, nosotros, en alguna medida, directa o indirectamente, ya estábamos trabajando para combatir el COVID-19. Se supo públicamente que una de nuestras empresas mixtas en China, que produce el interferón alfa 2B recombinante como consecuencia de una tecnología transferida por el Centro de Ingeniería Genética desde el año 2003 a China, usó este medicamento como parte de la terapia que siguió la salud pública china en la terapéutica de los pacientes positivos al positivos al virus, y también en el personal médico
en riesgo, tanto en alto riesgo como en mediano riesgo. Desde ese momento, bueno, todas las fuerzas del centro se activaron en función tanto desde la demanda productiva, garantizar suficiente inventario de interferón, primero que todo para cubrir las necesidades de Cuba, y también garantizar inventario de interferón para posibles demandas de países con los que Cuba colabora y de otros países en sentido general. Después, o mientras esto ocurría, mientras nuestro músculo productivo estaba activado, también nuestro músculo, y dígase músculo desde la dimensión de la investigación, del desarrollo, comenzó también a estructurar un programa de investigación teniendo en cuenta los proyectos que en este momento nosotros trabajábamos y esos proyectos en qué medida podían satisfacer la terapéutica para combatir el COVID-19. A lo largo de todo el proceso o la evolución de la enfermedad, desde incluso antes de que un paciente es positivo, ¿sí? Los pacientes o las personas en riesgo, una vez que el paciente es positivo, una vez que un paciente ha evolucionado a la etapa grave o crítica de la enfermedad, nosotros comenzamos a probar y evaluar 10 proyectos de investigación para estas diferentes etapas. 10 proyectos. Desde la etapa de crear en las personas un incremento en su inmunidad innata hasta incluso la etapa crítica, donde el paciente está internado en una unidad de cuidado intensivo. Y dentro de estos 10 proyectos también se trabajó en 2 de ellos en proyectos para facilitar tanto el diagnóstico por PCR como el diagnóstico por sistemas inmunológicos. ¿Sí? El centro tiene una actividad muy profunda en todo relacionado a la terapéutica del COVID en nuestro país. Mira, yo pregunto, ¿cuáles son los principales tratamientos y cuáles resultados Cuba ha obtenido con eso en términos concretos? Te lo explicamos ahora. Sí. Y nos gustaría, además de explicarte esos tratamientos, si lo consideras oportuno, hablarte esencialmente de 2 de ellos que creemos han contribuido grandemente al resultado que ha tenido la gerencia de la pandemia en nuestro país. Voy a pedirle al doctor Gerardo Guillén que le hable sucintamente de cada uno de estos proyectos para después, repito, si lo consideras, hablarte en más detalle en 2 de ellos. Perfectamente. Bueno, buenos días. Miren, nosotros desde el inicio de la epidemia en China comenzamos aquí dentro del centro a hacer lo que se llama tormenta de ideas para identificar posibles productos, tratamientos con los que pudiéramos impactar en la contención de la epidemia. Y como ha ocurrido en todo el mundo, al no existir con anterioridad esta enfermedad, los productos que primero se usan para combatir la epidemia son productos que se redireccionan a partir de productos ya existentes que por su mecanismo de acción, por las evidencias que hay de laboratorio y por evidencia de uso clínico en otras indicaciones, pues se concibe que pueden tener un efecto en específico contra este virus. Y de esta forma nosotros comenzamos a trabajar en proyectos para prácticamente todas las etapas de la enfermedad.
es decir, desde la prevención hasta los pacientes críticos. Hemos desarrollado productos y proyectos para las diferentes etapas. En la prevención se incorporó el interferón alfa-2 recombinante que, como ustedes deben haber conocido, se empezó a usar en China ampliamente y prácticamente. Parece que houve uma interrupção na conexão ali, e vamos aguardar só um pouquinho, pessoal, para ver se retorna, que às vezes nós podemos ter problemas de comunicação. Ampliamente usado en China también para la protección del personal médico de riesgo en contacto con los pacientes. Nosotros comenzamos a utilizar el interferón alfa-2 en Cuba para proteger por vía nasal a todas las brigadas médicas cubanas que han salido al extranjero. Como ustedes saben, hay 26 brigadas médicas que han salido a diferentes países para apoyar en el combate a la epidemia de Europa, de América del Sur, Centroamérica, de países Asia-Pacífico inclusive, y todo este personal médico recibió el interferón por vía nasal, que es una vía que no tiene reacciones adversas. Y la información que tenemos hasta ahora, han estado saliendo brigadas desde marzo, es que ningún personal médico cubano en contacto con los pacientes de estas brigadas, son más de los 1.000 médicos cubanos, personal médico, ninguno se ha contagiado. Esto con la utilización de interferón por vía nasal. Por vía nasal. En Cuba se introdujo el interferón desde etapa temprana en marzo en los pacientes sospechosos, que son los que tienen sintomatología y contacto epidemiológico con posibles pacientes positivos. Es decir, se clasifican como sospechosos. En todos estos pacientes se comenzó a utilizar el interferón por vía intramuscular o subcutánea 3 veces por semana, días alternos. Desde el inicio, es decir, que todavía todavía no tienen el RT-PCR positivo. Son simplemente clasificados como sospechosos y ya se le está administrando el interferón alfa inyectable. Después, cuando dan positivos al PCR, se les continúa administrando el interferón alfa inyectable. Sean sintomáticos o asintomáticos, se les administra el interferón alfa. También en grupos de riesgo se utilizó o se utiliza el factor de transferencia, que es otro producto para estimular el sistema inmune que producimos acá en el centro. Y se comenzó un estudio clínico que ya concluyó, un estudio clínico con una vacuna para estimular la inmunidad innata, es decir, para potenciar la respuesta inmune que tenemos todos los seres humanos, que es la primera barrera de defensa contra los patógenos. La mayoría de nosotros no nos enfermamos precisamente por la inmunidad innata. Las personas con enfermedades crónicas, de las personas de la tercera edad, que tienen el fenómeno llamado de inmunosenescencia, donde empieza a disminuir esta primera defensa, esta inmunidad innata, son las que con más probabilidad se contagian. Por eso comenzamos el estudio en personas mayores de 60 años que habían sido clasificados como sospechosos o contactos de personas sospechosas. Y se le administró la vacuna por vía nasal y por vía sublingual. Una vacuna que ya demostramos que estimula diferentes marcadores de activación de la inmunidad innata, tanto a nivel de la mucosa nasofaríngea como a nivel sistémico. ¿Cómo se llama este producto? ¿Esa vacuna? CIGB-2020 es ¿Cómo? el código. Sí. CIGB, el nombre del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología,
CIGB 2020. Nosotros le ponemos códigos a los diferentes proyectos. Entonces, este estudio ya terminó y ahora vamos a comenzar un estudio más amplio. Eso es en la etapa inicial de prevención y también cuando los pacientes dan positivos. Comenzamos también un protocolo clínico que precisamente concluyó ayer la inclusión de los pacientes en positivos, comparando el Everón, que es el interferón alfa-2B recombinante, con la mezcla de interferón alfa más gamma, que también ha dado magníficos resultados acortando el tiempo en que los pacientes negativizan. De esto les va a hablar el doctor Hiraldo con más detalle, debido a los resultados que se empezaron a observar en ese protocolo, que es un protocolo abierto. El hospital donde estamos haciendo el ensayo clínico, que es el hospital que más pacientes atiende en Cuba, aquí en La Habana, decidió comenzar a tratar también con esta mezcla de interferones a los pacientes que no negativizaban después del día 14. Es decir, los que el día 14 el PCR da positivo, se han tratado más de 50 pacientes que tenemos en esta situación con esta mezcla de interferones. Son los casos en los cuales el coronavirus permanecía en la circulación sanguínea. Sí, y daba todavía PCR positivo. Después de 14 días, también. Después de 14 días. Y el 96% de estos pacientes negativizaron con la aplicación de esta mezcla de interferones alfa más gamma. Y posteriormente, para los pacientes que ya evolucionan a la gravedad o entran al hospital incluso en estado crítico, pues comenzamos a evaluar un péptido sintético que tenemos en estudio clínico, fase 2, un estudio clínico para artritis reumatoide. Doctor, para que la gente que nos escuche y nos asiste, ¿podría nos enseñar lo que es un péptido? Un péptido es un pequeño fragmento de proteína que se sintetiza por síntesis química. Y este péptido tiene relación con el control, la regulación de la respuesta inmune en el organismo. Después la doctora María del Carmen les va a hablar con más detalle de este péptido porque ella es la líder de este proyecto. Y les decía que este péptido lo teníamos aquí en el centro en desarrollo clínico para la indicación de artritis reumatoide. 187 pacientes incluidos en un fase 2, ya habíamos realizado con anterioridad un fase 1 con 18 pacientes, tenía un perfil de seguridad muy bueno y por las evidencias que tenemos de laboratorio con estos pacientes, pues habíamos evidenciado la capacidad de regular la respuesta inmunológica y por este motivo fue que se nos ocurrió la idea de evaluar su uso para controlar la tormenta de citoquinas. La doctora María les va a hablar con más detalle y de los resultados que hemos tenido con este producto, que debido a estos resultados el Ministerio de Salud Pública decidió extender su uso a todo el país e incluirlo en el protocolo de tratamiento, igual que está actualmente la mezcla de interferones alfa más gamma. Es decir, estos dos productos, la mezcla de interferón y el péptido, ya están incluidos en el protocolo de actuación, es decir, en el protocolo nacional de tratamiento a todos los pacientes de COVID del Ministerio de Salud Pública. Entonces, estos son los diferentes proyectos y productos que tenemos en desarrollo. Estamos trabajando también en obtener una vacuna específica contra el coronavirus con varias estrategias de investigación. ¿Y las investigaciones sobre esa vacuna, cómo andan? ¿Cómo caminan?
a más largo plazo, porque a diferencia de los otros que le hemos mencionado, que son productos que ya existían, que ya está su desarrollo productivo ya vencido, ya tenemos la toxicología hecha, ya tenemos evidencias de seguridad en estudios en humanos, o que ya están incluso registrados para otras indicaciones. En el caso de la vacuna específica, es un producto totalmente nuevo y por tanto hay que pasar por todas las etapas de desarrollo de un producto que, por muy acelerado que es lo que vamos a hacer y toda la prioridad que estamos dando, no se pueden saltar etapas y por tanto es un proyecto que va a llevar más tiempo. Y para disminuir el riesgo, lo que tenemos es varias estrategias de vacunas en desarrollo en paralelo y varios grupos de investigación trabajando en esta vacuna y todas las áreas del centro, no solo el área de investigación, sino las áreas de desarrollo, el área de regulación, el área de productiva, el área de experimentación animal, todos coordinados para poder desarrollar estas estrategias de vacuna con la mayor rapidez posible. Mira, el interferón, nosotros sabemos que fue utilizado en China, pero también está siendo utilizado en otros países y los otros productos también están utilizados en otros países, solamente en Cuba en ese momento. El interferón está siendo utilizado ampliamente y está en las guías terapéuticas de muchos países de Europa y de Asia, e incluso del Massachusetts General Hospital en Estados Unidos. Es decir, hay muchos países que están usando el interferón, el Johns Hopkins también, pero en las últimas semanas ya han comenzado a salir muchos artículos científicos que respaldan el uso del interferón, porque al principio el uso era más bien por el conocimiento del mecanismo de acción de la molécula y su uso generalizado contra enfermedades emergentes. Pero ya en este momento hay varias publicaciones, muchas publicaciones de resultados del interferón específicamente en esta epidemia. Y nosotros también tenemos datos en Cuba, pero hay datos internacionales donde se ha comparado el interferón con la caleta y la cloroquina y la caleta y la cloroquina solo, y se ha demostrado que la caleta y la cloroquina no tienen ninguna ventaja y que la ventaja se debe en el grupo que combina el interferón con caleta y cloroquina, se debe al interferón. Otro artículo con lopinavir, el mismo resultado, la combinación es el que mejor resultado da. Es decir, y nosotros en Cuba hemos demostrado que al séptimo día, es decir, después de recibir 3 dosis de interferón, al séptimo día, el 70-80% de los pacientes negativizan con el interferón. Son los resultados que tenemos. Incluso el 40% de los pacientes ya negativizan al 4º día. Son resultados nuestros acá. Es decir, ya hay muchos artículos científicos, muchas evidencias que respaldan el interferón. En el caso de la mezcla de interferón, en Cuba, ¿qué efecto hemos estado obteniendo de los datos que genera Salud Pública del uso de interferón alfa-2b recombinante en Cuba? En Cuba, en estos momentos, alrededor del 8% de todos los pacientes positivos a COVID han evolucionado a la etapa grave o crítica de la enfermedad. En el mundo, eso ocurre el 15 o el 20% de los pacientes que contraen el virus evolucionan a la etapa grave o crítica de la enfermedad. En Cuba se está comportando prácticamente la mitad. ¿Y cuál es la explicación? Esto es esencialmente por el papel que juega el interferón en el protocolo de actuación en Cuba.
en Cuba no existe un paciente positivo a COVID que no tenga como propuesta terapéutica el interferón. Hemos generado... El interferón fue administrado a todos los pacientes hospitalizados que fueron testados y positivados en Cuba. Así mismo es. Además, como le comentaba el doctor Gerardo, que se ha usado de una manera preventiva, profiláctica, en el personal de salud expuesto, con alto o mediano riesgo a pacientes positivos con COVID. Ahora, además de esto, y también los sospechosos que son contactos de pacientes positivos. Claro. Además de esto, el interferón, los pacientes en Cuba, en el trabajo que hicimos con cierre un mes después de haber comenzado la epidemia en Cuba, cuando se hizo ese corte, la tasa de letalidad en los pacientes que habían sido tratados con el interferón estaba en 0.9%, en lo cual refiere que no solo es que llegan menos pacientes al estadio grave o crítico, sino también que esto influye en la tasa de letalidad global que está presentando el país. Y por último, para hablar del interferón, para que el doctor Gerardo continúe. Bueno, pero para terminar, sobre las evidencias de la eficacia terapéutica en Cuba, en estos momentos hay un ensayo clínico que terminó ya su periodo de inclusión de pacientes, donde uno de los brazos del estudio concibe determinar por PCR a las 48 horas, a las 72 horas, a las 96 horas y a los 7 días cómo se comporta la carga viral o la presencia del virus. A nosotros nos sorprendió gratamente que a los 4 días de iniciada la terapia con el interferón alfa-2b recombinante, el 50% de los pacientes no era detectable el virus por PCR en tiempo real. Así que esto realmente, el interferón está teniendo un impacto de salud en Cuba como parte del protocolo de actuación ante el... Pero ustedes están ministrando el interferón solo o combinado con otras medicinas. El protocolo cubano concibe la combinación del interferón con caletra y cloroquina. Como le explicaba el doctor Gerardo, ya no por nosotros, pero ya hay varios artículos científicos que demuestran que el papel de la caletra y la cloroquina en el control de la carga viral es irrelevante, sobre todo cuando se compara con el efecto del interferón. Nosotros en Cuba, en la medida que ha ido evolucionando, ya en Cuba se han hecho 4 ediciones del protocolo de actuación ante el COVID. Y en la medida que se ha ido aprendiendo de nuestra propia experiencia, en estos momentos ya se recomienda que los pacientes positivos asintomáticos usar solo interferón, sin caletra y cloroquina. Y en los pacientes positivos con comorbilidades importantes, se está recomendando la combinación de interferones que el doctor Hiraldo le hablará brevemente. Perfectamente. Es decir, ese es el papel o el rol que hemos ido determinando del uso clínico de interferón en el COVID-19. Nosotros hasta el momento hemos recibido solicitudes, intercambio de información de 82 países referente a la interferón alfa-2b recombinante. Por supuesto, en algunos de ellos, en estos momentos se está usando el interferón alfa-2b recombinante, en otros estamos en etapa de envío, intercambio de información y otros países finalmente declinaron usarlo. Pero el interés, bueno,
lo evidencia el hecho de que 82 países hayan intercambiado con nosotros. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el tema de cómo opera el interferón, ¿no? Ahora me gustaría que el doctor Iraudi le explicara un nuevo producto para el caso del protocolo del COVID que está basado en la combinación de interferones. Perfecto. Es fruto también de este ensayo clínico que le hablaba anteriormente, terminó su periodo de inclusión de pacientes ayer. Buenos días. Buenas. Como estrategia general que se ha identificado en el mundo ante una pandemia, comienzan a utilizarse productos que ya han estado en el mercado para otras indicaciones, y este es el caso de esta combinación de interferón alfa y además en Cuba nosotros tenemos registrado este producto para el tratamiento de un cáncer de piel, el carcinoma vasocelular, que es el cáncer más frecuente de la piel, y ya está registrado en Cuba desde 2016 para el uso de ese tipo de pacientes, y hasta el día de hoy hemos tratado más de 3.000 pacientes con carcinoma vasocelular en Cuba con este nuevo producto. Conociendo las propiedades que tienen los interferones como antivirales, tanto el interferón alfa como el gamma, se definió estudiar el posible impacto en esta enfermedad y se diseñó, se inició y ayer se terminó de incluir un estudio aleatorizado con 2 grupos de pacientes positivos con diagnóstico confirmado positivo para el tratamiento con el interferón alfa y con la combinación de los dos productos. Se incluyeron 135 pacientes y la variable principal, el endpoint principal, era el de evaluar el tiempo hasta la negativización del virus, utilizando las metodologías actuales de biología molecular de PCR. Para eso definimos hacer una cinética en 3 tiempos diferentes, 48, 72 y 96 horas. Y bueno, como se ha estado diciendo, el resultado realmente fue muy impresionante con la rapidez con que este producto logró negativizar el virus. Realmente ya a las 48 horas el interferón negativiza al 40% de los pacientes que tienen positivo. Y a las 96 horas tenemos aproximadamente un 80% de negativización. En este estudio se incluyeron tanto pacientes sintomáticos como pacientes asintomáticos. Es el resultado de la. Pero cuando evaluamos solamente a los pacientes sintomáticos, esta respuesta a las 96 horas es aún superior. Más del 90% de los pacientes sintomáticos se negativizan a las 96 horas, porque realmente es un resultado muy impresionante. Esa es la esencia. Todavía estos datos que le estoy dando son de 66 pacientes que tenemos evaluados ya. Y bueno, ¿De cuántos pacientes? Este resultado que le digo es de 66 pacientes, 32 de un grupo y 34 de otro. Es lo que tenemos en este momento evaluados. Pero tenemos hasta 135 pacientes evaluados, que será aproximadamente 60. Por favor, doctor, repite el nombre del producto. El producto comercialmente se llama Emerferón. Emerferón. Dice, está en Cuba para el tratamiento del cáncer de piel. Está registrado en Cuba desde 2016. Emerferón, así se llama. Emerferón. Sí, sí. Aquí la racionalidad científica detrás de la propuesta de uso de este producto. Bueno, ya le hablábamos del papel antiviral del interferón alfa. El interferón gamma también forma parte de esta respuesta inmune innata, que es el primer mecanismo de defensa ante una enfermedad viral o bacteriana. En este caso, viral como el SARS-CoV-2. Ahora, al combinar estos 2 interferones, provoca que haya una respuesta inmediata y a su vez el interferón gamma prepara el sistema inmune para que el sistema adaptativo que genera posteriormente los anticuerpos neutralizantes ocurra esa maduración más rápido. Por tanto, nosotros aquí creemos que el efecto de la combinación de los 2 interferones no solo tiene un efecto inmediato como antiviral, sino también como
potenciador de la respuesta de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Por eso es que estamos interpretando que estos resultados, por cierto, nos han sorprendido. Houve uma outra interrupção, pouco de congelamento, vamos esperar que volte. Às vezes a gente tem uma questão de conexão com Cuba. A entrevista é feita com o pessoal do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. E está voltando agora. Eso significa en términos de diseño. O sea, el producto del ferón se conoce que tiene una mejor farmacodinámica, una mejor potencia biológica que el propio interferón. El interferón se pone 3 veces por semana por 3 semanas. Nosotros diseñamos el estudio aplicando el interferón 2 veces por semana, porque conocíamos de antes que es más potente. Al 4º día, eso quiere decir que los pacientes solo se han puesto 2 administraciones de interferón. O sea, 3 millones 2 veces por semana significa que solo 2 inyecciones de leberferón permiten esos datos que les acabamos de dar. Perfectamente. ¿Y cómo se completa eso con el tema? Ahora vamos al tema del pepitio. ¿Perdón? Además del interferón y del eberferón, ustedes han hablado de un pepitio. Ya entendido. Bueno, ahí me gustaría darle la palabra a la dama que tengo yo a mi derecha, a la doctora María del Carmen. Está bien. Bueno, buenos días para usted y para todos los brasileños que siguen. Nosotros los cubanos sentimos una simpatía muy particular y somos muy afines a la cultura brasileña. Bueno, como ha hablado el director del centro y el director de investigaciones biomédicas, Cusvinza es un péptido que nosotros aquí en Cuba recibimos la aprobación para ser usado en el tratamiento de los pacientes con COVID-19 que transitan hacia la fase grave o crítica de la enfermedad. Estos pacientes son pacientes que están muy complicados desde el punto de vista clínico, porque son pacientes que han sido positivos al virus, que su sistema inmunológico no ha logrado revertir el curso de la infección y transita hacia esa fase grave o crítica. Y son pacientes muy complicados porque tienen una serie de comorbilidades, es decir, otras enfermedades que son muy complicadas su tratamiento, como puede ser la diabetes, enfermedades asociadas con problemas cardiovasculares, la hipertensión, y hace que el cuadro clínico de estos pacientes sea muy complicado. En estos pacientes se describe un fenómeno biológico que se ha hecho popular, que es el término denominado tormenta de citocinas. ¿Qué significa esa tormenta de citocinas? Significa que hay altos niveles de unas moléculas que median los procesos inflamatorios, que son las citocinas. La inflamación es un proceso fisiológico que es necesario para eliminar cualquier patógeno que invade el cuerpo humano. Pero en esta enfermedad, esa inflamación aumenta exageradamente y hay altos niveles de esas citocinas proinflamatorias que son producidas por células del sistema inmunológico. Pero como alcanzan concentraciones tan altas, lleva a una parálisis del funcionamiento orgánico del cuerpo humano. Y estos pacientes transitan entonces por fallos múltiples de órganos, o sea, tienen problemas básicamente, o donde más se describe, es a nivel del sistema respiratorio, y es un proceso que se conoce como distrés respiratorio, que es una neumonía, un proceso inflamatorio, pero a la vez también pueden tener otras complicaciones cardiovasculares asociadas a procesos trombolíticos. Cusvinza ha sido... Tivemos novo congelamento de imagem da conexão. Vamos aguardar pouquinho, que logo há retorno.
Às vezes nós temos esse tipo de problema de conexão nessa entrevista exclusiva com está involucrada en la patogénesis de varias enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque en los procesos autoinmunes, las enfermedades autoinmunes son enfermedades inflamatorias crónicas, donde también hay un aumento de las citocinas proinflamatorias y de eventos biológicos que son similares a los que transcurren en los pacientes afectados de COVID en fase crítica o fase grave. No aumentan las citocinas y esas moléculas inflamatorias al mismo nivel, pero sí hay un aumento de la concentración de ellas. Nosotros con este péptido es un proyecto que tenemos aquí en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que ha estado en... Nós tivemos novo congelamento de imagem. Vamos aguardar para que retorne. Estamos entrevistando de forma exclusiva dirigentes e especialistas do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba. Cuba tem sempre... Investigación en modelos preclínicos, es decir, en modelos animales y en estudios de FIGO, donde se demostró que el péptido era capaz de disminuir procesos inflamatorios, asociado a la disminución de varias citocinas inflamatorias. Y también describimos varios eventos que están asociados a los procesos inflamatorios. Llevamos a cabo con todos estos resultados, además con la demostración en los modelos correspondientes de que el péptido era bien tolerado por una serie de modelos animales que están establecidos en todas las guías de las entidades regulatorias para el uso de nuevos fármacos, donde uno demuestra... mais uma vez tivemos problemas de conexão, vamos esperar que retorne. Isso tem a ver com o bloqueio americano, que dificulta as comunicações digitais de Cuba. Cuba tem enormes barreiras para... Nuevos medicamentos y llevamos a cabo un ensayo clínico fase 1 en pacientes con artritis reumatoide. Ahí se demostró que el péptido fue seguro y acumulamos evidencias importantes asociadas con el efecto terapéutico. Una de ellas era precisamente la disminución de citocinas proinflamatorias que están involucradas en la llamada tormenta de citocinas en los pacientes con COVID. Este año nosotros tenemos en ejecución la fase 2 de las investigaciones clínicas con esta molécula y se habían incluido 187 pacientes. De ellos, 101 pacientes ya habían terminado el tratamiento y el péptido es seguro para los pacientes, no se describen eventos adversos asociados al tratamiento. Y cuando inicia la pandemia aquí en Cuba, que como han explicado los directivos de nuestra institución, los científicos hemos estado involucrados y siguiendo muy de cerca el desenvolvimiento de esta pandemia y se describe estos eventos de la tormenta de citocinas, pues presentamos a nuestro consejo científico la racionalidad para intervenir con esta molécula en los pacientes críticos. Estos pacientes críticos son pacientes que tienen un distrés respiratorio muy marcado, están con ventilación mecánica y no hay opción terapéutica que pueda resolver ese problema. O sea, se llega a un problema ético donde el galeno tiene ventilado a su paciente y no le queda otra opción. Las autoridades cubanas pertinentes, por todos los canales y con la ética que caracteriza nuestro sistema de salud, pues inicialmente nos aprobó el uso compasionnel de este péptido para esos pacientes. Y así empezamos este ensayo, esta investigación clínica en 2 hospitales de aquí de la ciudad, usando el péptido en Cusminsa en estos pacientes en condiciones críticas. Los resultados fueron resultados provisorios porque la mayoría de los pacientes
fueron extubados, es decir, resolvieron el distrés respiratorio, se les eliminó la ventilación mecánica y fueron recuperando su calidad de vida. Eso hizo, como explicaban nuestros directores, que ya la molécula esté en el protocolo nacional para tratamiento de pacientes con COVID en fase crítica y también en fase grave. Hasta la fecha, hasta el sábado pasado, se han tratado en Cuba 54 pacientes, 23 de ellos críticos, es decir, personas con ventilación mecánica. Y ahí la sobrevida está en el 78%, que cuando se compara con lo que pasa en estos pacientes en otras unidades de cuidados intensivos en el mundo, bueno, los resultados son alentadores. Y en el caso de los pacientes graves... Doctora, ¿cuál es la diferencia? La sobrevida de los que están utilizando ese producto, que están en respiradores artificiales, la tasa de supervivencia es de 78%. ¿Y los que no utilizan, de cuánto es? Bueno, en el mundo se describe que esa sobrevida está entre el 20 y el 30%. Más que el doble con la utilización de ese producto. Y otra cosa importante es que los pacientes, cuando se recuperan, su calidad de vida es muy positiva, por cuanto no se evidencia. A cada paciente se le está haciendo análisis radiológico profundo y no se evidencian los focos de fibrosis a nivel de los pulmones, que eso es algo que también es importante. Y entonces, en cuanto a los pacientes graves, que son pacientes que igual no han podido tener una resolución positiva en la eliminación del virus, que están en condiciones graves en unidades de cuidados intermedios, no están con ventilación mecánica, pero sí ya necesitan de oxígeno terapia, es decir, usar oxígeno suplementario por máscara, por tenedor. Ahí se han tratado en nuestro país 28 pacientes en esas condiciones graves y el 92% se han recuperado. O sea que esos resultados también son alentadores, y entonces hay una voluntad de nuestro sistema de salud de evitar que el paciente llegue a la fase crítica, es decir, hacer el tratamiento en la fase grave para impedir que pase a la fase crítica donde es necesaria la ventilación mecánica, porque eso es un proceso médico muy complejo, porque una vez que uno tiene ventilado al paciente, aquí se trata de pacientes que son, la mayoría de ellos, con más de 60 años, que son personas que tienen comorbilidades, y entonces ventilarlos y después retirar esa ventilación mecánica desde el punto de vista médico es bien complejo. Y bueno, esos son los resultados que tenemos hasta el momento. Igual, aquí en el instituto, nosotros, desde el punto de vista molecular, estamos haciendo una caracterización de la medición de las diferentes moléculas que tienen que ver con este proceso biológico de la tormenta de citocina, y hemos evidenciado de que hay una reducción de estas moléculas, de la citocina, de la I6, del TNF-alfa, y bueno, estamos en fase ahora de la publicación científica de nuestros resultados. Perfectamente. Mira, yo quería hacer una última pregunta, que ahora ya llegamos a casi una hora del programa. La última pregunta es, en este momento, con la utilización de esos productos que ustedes han enseñado acá para la gente que nos escucha, ¿cuál es la situación de la pandemia en Cuba? ¿Ya se puede decir que la curva es declinante? ¿Y que Cuba se acerca del momento en que la pandemia recula para un nivel de epidemia? En este momento la curva está disminuyendo marcadamente. Es decir, la curva es de pacientes activos. Son los pacientes positivos y se le va restando los pacientes que se dan de alta y los pacientes que han fallecido. Es decir, pacientes activos. Es con lo que se va haciendo la curva. Y ya la curva esta va bajando, es decir,
no sé exactamente hoy cuántos tenemos, pero estamos alrededor de 150 pacientes activos en los últimos días. La curva va bajando poco a poco. El Cuba, el éxito fundamental, aparte de los medicamentos que se han incluido en el protocolo, el éxito fundamental ha sido la estrategia de estratificar los aislamientos. Es decir, en Cuba no ha habido un lockdown, un aislamiento riguroso, absoluto, como ha ocurrido en otros países. En Cuba lo que ha habido aislamiento, pero la gente sigue, los necesarios siguen asistiendo a sus centros de trabajo con personal disminuido, pero siguen funcionando los centros de trabajo, los servicios, etc. No hay transporte público, no hay escuelas, es decir, es un aislamiento general, pero el éxito fundamental ha sido la estratificación de los aislamientos. Es decir, primero se suspendieron los vuelos internacionales, se realizó la cuarentena a todos los viajeros que venían del exterior, eso ha sido muy importante. A los turistas que quedaban en Cuba se mantuvieron en cuarentena en sus hoteles, no se les permitió salir. Después a los contactos de todos esos positivos se les aísla y hasta que se le hace el PCR. Si el PCR da positivo, se ingresan en los hospitales. Todos los positivos en Cuba, sean sintomáticos o asintomáticos, se ingresan en hospitales y se tratan. Todos tienen tratamiento, incluso desde que son sospechosos, antes de tener el PCR positivo, desde los centros de aislamiento. Es decir, tan pronto se detecta un positivo, se identifica a todos sus contactos y esos contactos se llevan a centros de aislamiento y se les hace el PCR. Si dan positivo, se ingresan. Si dan negativo, se liberan. En las altas médicas, en los hospitales, una vez que los pacientes dan negativo, deben estar 15 días en cuarentena en sus casas. Es decir, se da el alta médica del hospital con el PCR negativo, pero el alta epidemiológica se da 15 días después. Mientras tanto, están en vigilancia en sus casas por los médicos de la familia, por el sistema de atención primaria de salud. Es decir, esa estrategia de aislar los positivos, sean sintomáticos o asintomáticos, y aislar todos los contactos hasta que se le haga el PCR, es lo que ha sido la clave del éxito en cortar la transmisión en Cuba, junto con la introducción de todos estos medicamentos que se están dando a los positivos, sean sintomáticos o asintomáticos. Es decir, esa ha sido la estrategia. Además, aparte de los productos que les hemos mencionado, que son productos de aquí del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, existen otros productos incorporados a los protocolos de tratamiento, por ejemplo, la biomodulina T, que es un extracto de timo de ternera, es un producto que lleva más de 20 años en Cuba en uso para estimular la activación de los linfocitos T. Este producto se ha usado con éxito, por ejemplo, en control de brotes en asilos de ancianos. Es decir, hemos tenido asilos de ancianos donde ha ocurrido un brote, a todos los viejitos, las personas del asilo, se le ha administrado la biomodulina T y no ha habido más ningún caso. Y se está usando la biomodulina T en grupos de riesgo, es decir, en grupos con comorbilidades, personas de la tercera edad, se está poniendo en todos los asilos de ancianos. Es un producto que ha contribuido mucho a cortar también la transmisión. Existe otro anticuerpo monoclonal, un anticuerpo monoclonal contra el receptor CD6, que controla también la activación de los linfocitos, y este anticuerpo también, desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular, también está indicado
para pacientes graves, pacientes de cuidado y pacientes graves, también para controlar la tormenta de citocinas. También está incluido en el protocolo extendido de uso, es decir, se puede usar el péptido Rubinsa del que le hemos hablado o se puede usar el anticuerpo monoclonal. En el caso de pacientes graves se tienen las dos opciones. En el caso de pacientes críticos se recomienda el péptido Rubinsa solamente. Perfectamente. Bueno, yo quería agradecer a ustedes por las informaciones que nos han presentado sobre el desarrollo del tratamiento contra la COVID-19 en Cuba y sobre el funcionamiento, cómo ha funcionado la estrategia para la lucha contra esa enfermedad. Agradecer mucho por el tiempo de ustedes. Nosotros tuvimos el privilegio de tener informaciones que tiene poca circulación acá en Brasil. Nosotros vamos a tratar de subleyendar ese programa para que los brasileños puedan tener un acceso privilegiado a esas informaciones que ustedes nos han pasado. Quería agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchas gracias y muchas gracias por el esfuerzo cubano en la lucha contra la COVID-19. Em português. Encerramos assim o programa 20 Minutos especial de hoje, no qual entrevistamos dirigentes e especialistas do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba, CIGB, que cuida tanto do desenvolvimento de remédios para enfrentar a Covid-19 quanto de pesquisas em relação a vacinas. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nesse 20 Minutos especial. Quem gostou do programa, por favor, o difunda. E nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Muito obrigado e até lá. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.